Y la situación fronteriza entre Perú y Chile está en crisis. Hay muchos migrantes atrapados precisamente en el desierto de esta frontera que intentan cruzar a Perú. Y toda esta situación se ha desatado a raíz del último mensaje que emitió a través de sus redes sociales el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, el candidato a la presidencia chilena. Recordemos que son dos candidatos los que han pasado al balotaje de las elecciones presidenciales en Chile. En este caso tenemos a Yanet Jara, que va por el partido oficialista, y a José Antonio Kast. Él hace unas semanas dio un mensaje cuando se dio a conocer además que pasaba a segunda vuelta, dio un ultimátum prácticamente a los migrantes y en su mayoría a migrantes venezolanos, que son los que se encuentran en estos momentos atrapados. 111 días, les dijo, que tienen para salir de Chile a todos aquellos que se encuentran de manera ilegal. Esto lo que ha ocasionado para muchos analistas es que precisamente se vea la frontera como se ha estado viendo en los últimos días, con gran cantidad de migrantes que intentan salir de Chile, que intentan ingresar a Perú. Ambos gobiernos han dado una respuesta de manera coordinada, se ha militarizado la frontera, se ha redoblado la seguridad en la frontera y lo que se vio en los últimos días son estos encuentros entre precisamente la policía que resguarda la frontera peruana y los migrantes, en su gran mayoría venezolanos, como lo decíamos, que intentan ingresar a territorio peruano. Una crisis migratoria que muchos indican no se llegaría a solucionar, sino aumentaría con el ingreso del candidato de derecha, ya que muchos de los ilegales intentarían de inmediato salir de Chile. Vamos a analizar este panorama también en Radar 24, lo saluda Cintia Garreta y vamos con más porque se ha desarrollado también el último miércoles el penúltimo debate de cara a las elecciones presidenciales en Chile que se van a registrar el 14 de diciembre, la segunda vuelta que va a definir quién es el próximo presidente de ese país. En este debate presidencial que se registra además a menos de 2 semanas, la candidata Yanet Jara ha cuestionado precisamente que la migración irregular esté siendo utilizada por el candidato de derecha. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que sí quiero decir que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países y que además se haga una utilización política de un tema que es sumamente serio. Ya, pero el Aquí, tema está y usted, la verdad es que muchos pueden hacer propuestas, perdón, solo para terminar la idea, si me permite, se pueden hacer muchas propuestas y decir muchas cosas, como por ejemplo, al día tanto todos se van a ir. Pero de ahí a que eso ocurra hay una distancia con la realidad, entonces en esto hay que ser muy responsable. Si se fueran los migrantes 100 diarios en un avión todos los días, los 330.000 migrantes estarían expulsados de aquí a 9 años más. Usted habló usted habló de una regularización acotada para quienes ya se empadronaron en Chile. Según las cifras oficiales, sí, hay 182.000 migrantes que ya están empadronados biométricamente. Todos entraron a Chile por pasos irregulares. A esos migrantes, ¿usted los va a regularizar? ¿Esa es la regularización acotada de la que usted habla? Mire, lo primero que quiero señalar, como esta pregunta me la han hecho varias veces, pero se van tomando distintos momentos de las respuestas, que lo que creo que hay que hacer es empadronar a los 330.000. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son. Pero es que ya no sabemos si tienen relaciones laborales acá, si tienen antecedentes penales, pero si tienen relaciones ese proceso familiares. Ya se hizo, este gobierno abrió un proceso de empadronamiento que ya se cerró y de los 334.000 hay 182.000 empadronados. Son adicionales a los 334.000. Es el mismo universo, la cifra y la información viene del servicio de migración de nuestro país. A lo mejor tenemos fuentes distintas, pero de todas maneras, mire, lo relevante es saber quiénes son. Pero esos 182.000 no los va a regularizar, los que están empadronados. Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Ahí está la respuesta que da acerca de la migración la candidata Yanet Jara y ponen sobre el tapete el tema de la migración porque además, como sabemos, ha sido uno de los discursos que está dando el candidato de la derecha, hablando de José Antonio Kast. A él también se le ha preguntado cómo va a ejecutar todo lo que viene ofreciendo respecto a la migración, con esta expulsión inmediata
de la que él habla, dando incluso el conteo de los días. Hace poco dijo que quedan ya solo 103 días. Lo que ha indicado ahora el candidato es de poder establecer un corredor con Perú para que los migrantes puedan salir de Chile. Vamos a escucharlo. Le estoy preguntando sobre cómo lo hacen en la práctica. Ahí tenemos inmigrantes irregulares. La mayoría de ellos no tiene documento de identidad y Perú, por protocolo, no los recibe sin documento de identidad. Y la verdad es que Chile tampoco puede dejar salir a gente que no sabe quiénes son, porque podría ser, por ejemplo, alguien que está procesado o buscado en nuestro país. Entonces, es imposible que hagan lo que usted está pidiendo que hagan. Si yo fuera presidente, estaría en Arica. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Porque si fuera presidente, ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. ¿Se está haciendo? Esas negociaciones yo al presidente no lo he visto, he visto su envío. Vi al subsecretario de Seguridad, al subsecretario del Interior. ¿Pero qué es lo que haría? ¿Trataría de buscar un acuerdo? Una semana después. ¿Para qué? Para un corredor de retorno. Eso puede ser con buses, puede ser un corredor de retorno en aviones, puede ser un retorno en barcos. Hay muchas fórmulas. ¿Cómo los hace llegar a Venezuela? ¿Va a negociar con Venezuela, con Nicolás Maduro? Yo creo que cuando yo sea presidente ese tema ya va a estar resuelto. ¿Qué, usted cree que Nicolás Maduro no va a estar en el gobierno? Cuando yo sea presidente el problema va a estar resuelto. Candidato Kast, ¿sabe usted cuál es el presupuesto para expulsiones administrativas para el 2026? Lo que sea es insuficiente porque no le alcanzaba ni siquiera el señor que está a cargo de inmigración dijo que no podía comprar impresoras para ponerlas arriba. Candidato, ese es el nivel de falta de gestión. Se lo digo yo, son 4.000 millones de pesos. ¿Sabe para cuántas expulsiones alcanza? Es que... Para 2.000 personas en un año. Es que, déjeme terminar. Ninguno de ellos, además, de los que este año ha sido expulsado, es venezolano, porque, repito el punto, no se puede expulsar venezolano. Entonces, o sea, en 4 años, usted, con ese presupuesto, que es el del 2026, alcanzaría a expulsar a 8.000 personas. ¿Cómo lo va a hacer con 334.000 que usted ha dicho que va a expulsar? Sí, el problema es que si usted le entrega $100 millones a ellos, se lo van a gastar en convenio, no lo van a usar. Si usted fuera presidente, el próximo año, 11 de marzo, que usted dijo que se van todos, tiene 4.000 millones de pesos para expulsiones. Yo sin gastar un peso ya he invitado a salir a varias cientos de personas y no me he gastado ni un peso. Bueno, efectivamente las consultas van sobre cómo va a ejecutar estos anuncios que él daba respecto a que apenas ingrese al gobierno, lo que se iba a hacer es que los ilegales tendrían que salir de Chile. Ya, además, como se ha precisado en el debate que se ejecutó el último miércoles, tanto el gobierno de Perú como el gobierno de Chile están trabajando en conjunto y lo que se decidió en tanto, por ejemplo, en el Perú es declarar además la frontera con Chile en emergencia y de manera conjunta están las coordinaciones para reforzar la frontera. Es por eso que hoy en día se tienen muchos titulares de cómo se encuentran muchos migrantes, entre ellos venezolanos, atrapados en el desierto en medio de esta situación de que no saben cómo se va a aplicar lo que ellos vienen pidiendo, que es cruzar precisamente la frontera, dicen solo utilizando el territorio peruano como un espacio de corredor para poder llegar al destino final que ellos indican. Lo cierto es que el tema migratorio ha vuelto a estar sobre el tapete, pero también los candidatos a la presidencia de Chile han hablado evidentemente de la tensión que se viene registrando en el Caribe y de lo que se viene indicando además por parte de Estados Unidos, ¿no? En esta lucha contra las drogas que indican van a ejecutar ya por tierra, ya que los trabajos, ayer se informaba de otro ataque a narcolancha en el mar, pero lo que anunciaba además Donald Trump es que también lo van a hacer por tierra. Se habló además en la última información de la llamada que tuvo Donald Trump y Nicolás Maduro. ¿Qué han opinado los candidatos a la presidencia chilena? Vamos a escucharlos. A ver, creo que la situación de Venezuela es grave, es crítica, falta democracia, como le he dicho, una dictadura, un fraude en la última elección y espero que prontamente puedan retomar la democracia. Pero la solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país. ¿Y de qué manera se podría seguir insistiendo entonces por el restablecimiento de una democracia real en Venezuela? Por las vías democráticas y conforme al derecho internacional. Pero se ha hecho hasta ahora. Diálogo. Eso es lo que aducen, de hecho, quienes están a favor. Lo que pasa es que el contrafactual de la pregunta es, si no es el diálogo y la democracia, entonces tendríamos que resignarnos a quien tenga mayor fuerza a imponer su voluntad en los demás países. Yo creo que no, esa no es la solución. Le respondo con la frase de
nuestro escudo, por la razón o por la fuerza. Pero de nuevo están las personas en el centro y se han vulnerado los derechos de las personas, esos mismos migrantes que están acá. ¿Por qué están aquí? ¿Y no se vulnerarían los derechos también de personas con una invasión norteamericana? No sé cuál es la cifra exacta, pero son más de 5 millones de personas, quizás 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de una narcodictadura. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país. Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya, y le quedan 98 días. Y como siempre en Radar 24 tenemos la opinión y el análisis de los expertos. Estamos en estos momentos ya con el senador chileno José Miguel Insulza. Bienvenido, senador. Gracias por estar con nosotros. Y la consulta es... con usted. Muchas gracias. Bienvenido, senador. Y la consulta, como le decía, es, ¿realmente hay una crisis migratoria en Chile o el tema se está politizando? En realidad, no hay, para ser bien claro, no hay ninguna crisis en este momento, no, más grave que la que hemos tenido ya. En este momento, si usted va a la frontera entre Chile y Perú, hay lo mismo, grupos de personas que esperan en el lado peruano para ver si pueden llegar y no llegan y después se retiran. Porque la entrada por ese lado no está ocurriendo hace bastante tiempo, ya es muy escasa la entrada por ahí. Hay un camino alternativo que es subir por la frontera entre Chile y Perú hasta Bolivia y dejarse ir y bajar un poco hacia el llamado Desaguadero e intentar entrar por la Puna de Atacama, que está ahí, que es un territorio enorme, y que es complejo, duro, difícil, y por el cual se están haciendo pensando la gente que se arriesga a entrar. Ahora, esto no es nuevo, esto está exactamente igual, no ha cambiado. Lo que pasa es que lo que hay no es una crisis en este momento, sino que el anuncio de una crisis por parte de un candidato presidencial, esa es la verdad. Que dice que los va a sacar a todos de alguna manera por algún lado y que los va a mandar. Yo he estado escuchando lo que dice, o sea, mire, el corredor humanitario se planteó alguna vez. Y naturalmente los países no están dispuestos, por favor, Perú tiene un millón de venezolanos, porque estamos hablando fundamentalmente de ciudadanos venezolanos, eso es claro, ¿no? Ajá. Entonces, hay 1 millón de venezolanos en Perú, 660.000 venezolanos en Chile. Usted se imagina que ningún país va a querer pasar ese problema por su lado. De hecho, los problemas que hemos tenido con Bolivia es que cuando nosotros decimos que por favor permite que los devolvamos por ahí, ellos, mire, problema chileno, problema no es eso. Y la verdad es que a esta altura Venezuela ya tiene sus fronteras cerradas y no deja entrar a nadie por ahí y no los va a dejar entrar. No va a permitir el paso. Entonces esto tiene que conversar de esos 4 países con Venezuela, con el gobierno de Venezuela que haya. Cuando lo haya, el señor Kass muy optimistamente dice que en 89 días este problema se va a resolver. Pero mientras no se resuelva, eso no tiene solución. Entonces, ¿por qué provocar la crisis? Eso es lo que uno no entiende. Si el problema es que el señor fue a la frontera y anunció que iba a echar cientos de miles de extranjeros hacia afuera. Así es. Y dio un último... Parece que confía que el señor Castel, parece que confía que el señor Trump le va a ayudar a echarlo. No sé cómo lo va a hacer. Ahora, el tema del corredor nos decía, porque ahora en el penúltimo debate, porque el último va a ser este 9 de diciembre, ya al consultarle cómo va a ejecutar esto que usted viene anunciando, él habla de este corredor de retorno o corredor de salida, ¿no? Ya ambos países, Perú y Chile, están trabajando de la mano. En Perú, por ejemplo, se ha anunciado el estado de emergencia, se ha reforzado la frontera, pero la aplicación de este corredor o la ejecución de este corredor, ¿es viable? Yo creo que no. Creo que no es viable fundamentalmente porque para empezar usted tiene que... la primera cosa que tiene que empezar usted a hacer es que la gente quiera ir por el corredor. Porque yo no sé cómo vamos a juntar 300.000 personas en Chile y para subirla arriba de un grupo de buses o de aviones, como escuché decir el señor Castro. En segundo lugar, por lo tanto, tiene que haber voluntad de volver a su país. La gente es difícil, si no, realmente el recoger a toda esta gente y reunirla en alguna parte para que partan no es muy fácil. En segundo lugar, requiere el acuerdo, por cierto, del Perú. El Perú tiene, en este momento, repito, 1 millón de venezolanos. Y por lo tanto,
hay que empezar a contar por el 1.000.000, porque realmente los chilenos, los que están en Chile, se agregarían a los que están en Perú, ¿no? Y ese 1.5 millones de personas traficando por la región, la verdad es que creo que no tiene precedente ni siquiera en Siria. Ni siquiera en Siria tiene precedente de semejante magnitud. En tercer lugar, hay que decir, Ecuador y Perú tienen que Perú, Ecuador y Colombia, y en Colombia hay más de 1 millón, pues. Ahí la cifra que daba el señor Castro, se la aprendió bien. Son 8 millones, de los cuales 5 millones están por lo menos 5 millones en América Latina. Así es. Tal vez 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Va a armar un tráfico de 6 millones de personas? ¿O vamos a ver cómo procesamos todo este asunto? Los que quieren volver, que vuelvan. Los que pueden volver, que vuelvan. Y eso con el consenso de todos los países. Y hacerlo en la medida en que vaya siendo posible en cada país, porque es una tragedia de magnitud. Entonces, claro, yo entiendo que aquí estamos hablando en el caso de Chile, 660.000. Es ya una cantidad casi bastante inmanejable. Pero los demás países también tienen que involucrarse, porque no se da razón por qué Venezuela haría esto por Chile y no lo haría por Perú, ni lo haría por Colombia, ni lo haría por las relaciones, senador, porque todo indica, ¿no? Usted además, que senador sabe que lo último que se está indicando es que José Antonio Kast ganaría el balotaje, ¿no? Que además Janet Jara no tendría posibilidad de ganar en esta segunda vuelta. Yo estoy diciendo el problema que ha creado el señor Kast. Yo no estoy pronunciando respecto a la elección en Chile en este momento. Ajá. No, pero respecto a que él llegue al sillón presidencial, senador, ¿cómo cambiaría el tema de las relaciones con Perú respecto al trabajo que se viene ejecutando en la frontera? Bueno, el presidente de Perú ha dicho que para las decisiones de él de cerrar la frontera peruana, las declaraciones del señor Kast son un factor. Como son factores también lo que piensan los otros países que están por los alrededores, porque la verdad es que no olvidemos, mire, los dos países que tienen frontera con los países que tienen frontera con Venezuela son Colombia y Brasil. Y Brasil también tiene su problema, porque por Brasil han estado pasando cientos de miles de personas hacia ese país. Es un país muy grande, probablemente los puede recibir mejor, tiene mejores sistemas de acogida, etc. Pero tampoco quiere el gobierno de Brasil una hemorragia de ese tamaño, pues. Entonces, ahora yo dije desde que comenzó esto, mire, si ya vinieron, no se van a ir, se van a quedar de alguna manera, van a tratar de quedarse. Y lo primero es que es mucho más fácil quedarse sin documentos que con documentos, pues. Porque la verdad es que con documentación uno ya sabe dónde lo pueden encontrar, ya tiene ubicación, ya es fácilmente retrasable. En cambio, lo que tenemos hoy día es una cantidad muy grande de indocumentados, de gente que no tiene documentos ni papeles. Y en la locura de la gente que está en contra de la migración, esto ha sido considerado casi como decir esto es casi como un pecado. No les vamos a dar documentos porque eso significa que se van a quedar. No, significa que por lo menos no van a saber, van a tener rostro, van a tener cara, van a tener domicilio, van a tener posibilidad de ser ubicados para empezar a trabajar una solución con ellos. Enseguida se ha rechazado todo tipo de soluciones de soluciones de tramitación de estas personas. Porque, por ejemplo, el que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile ofreció recibir inmigrantes en los campos de Chile que están faltos de manos de gente que quiere trabajar en ellos. Y eso tampoco. Es decir, toda solución que signifique insinuar la posibilidad de que se queden es lo que se está proponiendo, en lugar de que probablemente si algunos hubieran sido absorbidos ya, el tema no sería del tamaño que es, ¿no? No, y además, como decía la candidata Janet Jara, no saber también cuál es la condición que tienen en el país, y respondiendo un poco a la consulta que le hacíamos respecto a si hay o no realmente una crisis migratoria, que usted nos indicaba que no. También, por ejemplo, el ministro del Interior chileno, ¿no?, Álvaro Elizalde, ha negado que haya un
incremento en el tema migratorio en la frontera y también niega que haya una crisis migratoria, ¿no? Nuevamente eso. Yo me refería precisamente a eso. En este momento la situación es exactamente la misma que hace 2 meses atrás, exactamente la misma. Bien, senador. Y es que me decís que y en la frontera la mayor parte de ellos no está en la frontera. La mayor parte de la frontera de las personas han migrado ya hacia el centro del país, ¿no? Están en todo Chile, no están solamente en la frontera. Lo que pasa es que al decir lo que dice el señor Kast, se prevé de inmediato que muchos chilenos, que muchos venezolanos van a tratar de cruzar hacia el Perú y eso provoca la crisis, la amenaza de crisis. En este momento la situación es perfectamente, digamos, si usted la quiere comparar con los últimos 6 meses, sí, enteramente normal. Bien, senador, gracias por estar con nosotros aquí en Radar 24. Y como sabemos, a raíz del anuncio que dio el candidato presidencial de derecha en Chile, José Antonio Kast, de que les daba 111 días a los ilegales para salir del territorio chileno, se vio pues la frontera con Chile recargada de migrantes intentando cruzar al Perú. Esto generó que en el Perú desde el 28 de noviembre se decrete el estado de emergencia, principalmente en la región Tacna y en los distritos de Palca, de Tacna, de La Yarada, por 60 días. ¿No? Hemos visto ahí el control policial, hace unos días incluso reportábamos los medios de comunicación el enfrentamiento que se había dado, ¿no? Incluso con un grupo de migrantes que pedían cruzar, y las imágenes, también hay que decirlo, lamentables, de muchas madres con sus niños que se encuentran ahora en el desierto. Es posible que se pueda ejecutar, y lo seguimos consultando aquí en Radar 24, esta propuesta que da ahora y que ha mencionado en el segundo debate el candidato presidencial José Antonio Kast, de un corredor de retorno que se ejecute precisamente con el Perú. Vamos a analizar el tema, estamos como siempre con los expertos y está con nosotros Óscar Valdés, que ha sido ex titular del Consejo de Ministros aquí en el Perú, ex ministro también del Interior. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Cintia, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Y eso, la consulta, don Óscar, es precisamente sobre el tema del corredor de retorno. ¿Es posible aplicarlo en coordinación con Chile? Mire, esta es me parece una medida bastante irresponsable de parte del candidato a la presidencia de Chile. El tema venezolano involucra a varios países, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El Perú no se le ocurriría presionar a los venezolanos aquí en Perú a que vayan a Ecuador o vayan a Chile, pues, con el miedo de que van a ser arrestados. Creo que Chile tiene un problema como lo tiene Perú y está muy mal que quiera pasarnos la pelota a nosotros, soplarnos la pluma, como se dice. Ellos tienen que solucionar su problema. El hecho de un corredor humanitario es casi irrealizable, porque Ecuador no lo va a consentir, entonces el corredor terminaría en Perú. Prácticamente los chilenos, el 500.000 o 3/4 millón que están en Chile, pasarían a engrosar el 1,5 millones que tenemos nosotros. Creo que ante estas circunstancias, tanto Colombia, que tiene más de 2.600.000, Ecuador, Perú y Chile, tienen que solucionar su problema internamente. Si ellos creen que esas personas deben ser evacuadas a Venezuela, tendrán que ver la forma en barco, tendrán que verlo a través de aviones, que prácticamente es carísimo, pero es un tema que ellos tienen que convivir, como los peruanos estamos conviviendo con los venezolanos. Yo pienso que no está bien lo que se hace. Individual de cada país. Claro, cada país tiene que solucionar su problema. Ahí se tiene que mostrar la solidaridad, los dotes de humanidad. ¿Cómo puede ser posible que el señor Kast de esa manera diga que se les va a votar a todos y los va a meter presos? Y esos niños, esas madres que están ahorita en la frontera, ¿el Perú tiene la obligación? No, yo creo que sería un error del gobierno peruano acertar, compartir esa responsabilidad. Es una responsabilidad exclusiva de Chile. ¿Cómo califica la respuesta del gobierno peruano? Porque lo que se ha hecho es de inmediato, ¿no?, declarar el estado de emergencia en la frontera. Me parece muy bien. Yo estoy conforme y creo que esa es la actitud que tiene que tener el Perú, de proteger sus fronteras, ya porque el Perú ya tiene un problema en sí, como le repito, del 1,5 millones de venezolanos. No podemos permitir uno más.
Y creo que el Perú es dueño de su soberanía y de impedir el ingreso. ¿Por qué no se van para Argentina? ¿Por qué no se van para Bolivia? ¿Por qué se vienen para Perú? Nosotros creo que ahí tenemos que ser muy firmes. Yo felicito al canciller porque ha dado la recomendación precisa al presidente para declarar emergencia, poner las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e impedir el ingreso de estos migrantes. Y cuando se declara, señor Valdés, el tema del estado de emergencia, siempre nos preguntamos los ciudadanos, ¿no? ¿Tenemos en este caso la capacidad, el contingente policial y también el apoyo de las Fuerzas Armadas necesario para poder resguardar la frontera? Yo creo que sí tenemos la capacidad. Hay que distribuir mejor los medios porque no tenemos otra amenaza, ¿no? No tenemos ahorita una amenaza de Brasil, de Colombia, de Ecuador. La amenaza viene de Chile con estos migrantes y el Perú tiene que poner sus recursos, poner sus Fuerzas Armadas, utilizar la tecnología, los drones, ¿no? De repente sus helicópteros, pero debemos impedir de todas maneras este ingreso de estos migrantes, ¿no? Ahora se ha dado una respuesta coordinada, ¿no? Porque veíamos el trabajo del canciller, el trabajo también del canciller chileno y se ha acordado abordar el tema en conjunto. Pero en las elecciones que se le vienen ya a Chile, el balotaje este 14 de diciembre, todo indica que ganaría el candidato de derecha, de asumir él y seguir con este discurso de expulsión inmediata. ¿Qué podría generar en la frontera con el Perú? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, él podrá en su país ofrecer lo que quiera, pero el Perú tiene que ser firme, ¿no? Y me parece muy bien lo que ha hecho el canciller, porque los diplomáticos no solamente recomiendan los estados de emergencia, como es el caso, sino que también continúan con el diálogo. El diálogo no se pierde entre los países. Y me parece que lo que ha hecho el Perú es abrir el diálogo con Chile. Probablemente lo harán con el canciller que nombra el señor Kast. Y tendrá que decirle, pues mira, este es un problema de ustedes, ¿no? Diplomáticamente. Y ustedes solucionen su problema, pero no me lo pasen a mí. Porque nosotros ya tenemos el doble de migrantes acá en Perú. ¿Y considera a raíz de lo que ha dicho el candidato que el tema lo ha politizado, el tema de la migración? Porque muchos indican que lo que él ha declarado, lo que ha anunciado o el ultimátum que ha dado es en la práctica inejecutable. Sí, yo pienso que él está tratando de posicionarse y asegurarse el triunfo en la segunda vuelta. Que lo va a hacer, no hay duda. Chile tiene una posición muy dura contra los migrantes, siempre la ha tenido, ¿no? Y lo seguirá haciendo. Pero yo creo que eso no involucra en nada al Perú. El Perú tiene que defenderse, tiene que cerrar sus fronteras y el Perú más bien dedicarse a solucionar el problema que tiene tanto de la delincuencia de algunos manos venezolanos, así como también ver cómo esa gente ya se ha ido incorporando a la actividad económica de Perú, ¿no? Y precisamente por ese tema, ¿no? De la delincuencia, la criminalidad, los filtros que hay actualmente, por ejemplo, en la frontera en el norte del país, donde fácilmente la coladera, como lo llaman muchos, es lo que preocupa también lo que pueda pasar en la frontera con el sur. ¿Ve en estos momentos un importante despliegue que sí pueda contener un aumento de mayor cantidad de ilegales? Yo creo que no solamente debemos pensarlo, tenemos que hacerlo necesariamente por nuestro país. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que cumplir su labor. Ahora, lo que probablemente contribuya a solucionar este problema y haga que sea viable un corredor a través de todos los países, sea la caída del señor Maduro y que Venezuela recupere su democracia y todos estos migrantes regresen a su país voluntariamente. Pero en las condiciones actuales, el señor Maduro no ha aceptado. Ni a Chile le ha aceptado cuando Chile envió un avión de migrantes. Ahora le ha aceptado a Estados Unidos 2 aviones porque Estados Unidos lo tiene hackeado en el Caribe con toda la fuerza militar y naval. Entonces, yo creo que la única solución que va a haber a futuro va a ser la caída del señor Maduro y el regreso voluntario de los venezolanos que nos van a aliviar, repito, a los 4 países, a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Chile. Pero no tratemos pues de pasarle un problema de un país a otro. Ese es un efecto que no debería darse.
Solo una última precisión en el escenario de que se aplique esta idea del corredor solo sin tener efectiva la coordinación con los 4 países. ¿Qué podría generar aquí en el Perú? Definitivamente que se van a quedar en el Perú. Si Ecuador no acepta, Colombia no acepta, todos los que salgan de Chile van a venir acá a Perú, porque en Bolivia la condición es distinta, ¿no? En Bolivia, salvo la zona de Santa Cruz, se pueden adaptar climatológicamente los venezolanos, pero venezolanos pues en la altura de La Paz, en la altura de Oruro, arriba de 4.000 metros no van a ir, van a venir a la costa peruana. Entonces, yo me reafirmo, este es un problema de Chile, no es un problema del Perú, y el Perú no tiene por qué compartirlo, no tiene por qué, y no debe compartirlo. Muchísimas gracias, señor Óscar Valdés, por estar con nosotros y darnos su análisis del tema. Muchas gracias, un gusto saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, nosotros hemos llegado al final, no hay tiempo para más. Gracias, como siempre, a todos los que se han conectado a Radar 24. Los invitamos además a que sigan enviándonos sus opiniones, lo que opinan y lo que piensan respecto al tema de la migración en Chile. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que ha sido una propuesta desproporcionada la que ha generado el candidato José Antonio Kast, que no se va a poder ejecutar en Chile esto de expulsar por completo a todos los migrantes ilegales? Envíenos sus opiniones y como siempre los invitamos a conectarse a Radar 24, a suscribirse. Además, ahí les va a aparecer de inmediato el icono del canal de YouTube del Diario Gestión, activar la campanita para que siempre les avisen que estamos al aire. Nos reencontramos, por supuesto, más adelante con más información y análisis. Chao.